Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro. Son las 3 de la tarde en punto. Vamos a aprovechar algo que es muy, pero muy importante. Es un recurso, para algunos es incluso lo que es nuestra vida, ¿no? Porque decimos que es lo más importante, el dinero, la salud. Finalmente es este tiempo de vida que tenemos. Y ahora nos vamos a dedicar una hora con miras a Hola Arnaldo, no se te escucha. Buenas tardes. lo que es el teletrabajo y su contribución a la corresponsabilidad familiar. Perdón. Hola, hola, disculpen, estaba hablando con el micrófono cerrado. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Arnaldo Serna. El día de hoy, 2 de octubre, vamos a realizar este taller, el teletrabajo y su contribución a la corresponsabilidad familiar. Está coordinado con la Oficina de Bienestar Social del OEF. El día de hoy es en realidad un segundo taller sobre esta temática del teletrabajo. Y quisiera poder preguntarles para empezar quiénes hicieron el taller anterior sobre teletrabajo, en el que igual de manera virtual, también hubo un taller presencial, quizás estuvieron en el presencial o en el virtual. ¿Podrían decir quiénes estuvieron, por favor, por ahí? Los asistentes, las notas de asistencia están apareciendo ahí, pensé que eran mensajes. A ver, cuéntenme, por favor, ¿quiénes estuvieron en el taller de teletrabajo anterior? Al parecer nadie. Están tomando notas. Bueno, en realidad la inteligencia artificial está tomando notas. ¿Cuándo fue? Fue en abril. En abril nos reunimos virtualmente, también presencialmente, eh, para trabajar sobre el teletrabajo, ¿no? Para reflexionar sobre esa experiencia. En todo caso, si no estuvieron, no hay problema. El día de hoy creo que igual nos va a tocar temas, porque lo que queremos nosotros como tercer hemisferio en alianza con Escuela para el Desarrollo es siempre generar espacios de reflexión sobre la experiencia, ¿sí? Entonces, quisiera saber quiénes estamos aquí, ¿sí? Y eso, a pesar de que haya o no haya ido al primer taller, lo podemos responder, ¿no? Y vamos a decir desde dónde estamos conectados. Por ejemplo, yo voy a escribir acá, soy Arnaldo Serna, estoy desde Magdalena, Lima, Perú. ¿Sí? Ok, entonces a ver, dígame por favor, veo que hay como 80 personas conectadas, colocan su nombre. En la oficina, ahora, el OEFA tiene oficinas en todo el país. ¿En qué ciudad estás, Salvador? Cuéntanos. A ver, ¿quién más nos cuenta por ahí? Su nombre y desde dónde se conecta. Daniela está desde Arequipa. Faustino. Rocío desde Lima. Juanita. Bueno, Esther desde el Callao. Bien, muy bien. Patricia desde Chorrillos. Lima es grande, pues sí, también hay varias oficinas, ¿no? Y en realidad ahora nuestra oficina está en nuestra casa, gracias a justamente el teletrabajo. A Berlín desde Surquillo. Giovanna, no nos dice de dónde. Por ahí están algunos desde Miraflores también. Desde Lima. Desde la sede de Lima. Muy bien. Desde el RIMAC. Miren, el canal de comunicación puede ser abrir el micrófono y nos escuchamos, o bien por el chat, ¿no? Pero lo que sí quisiera es que podamos dedicar esta hora a pensar sobre este gran tema que es el tema del teletrabajo, ¿sí? Y quisiera que empecemos ya con una primera pregunta que la pueden responder igual por el chat.
A ver, vamos ahí a la pregunta. ¿Cómo ha sido para ti el teletrabajo en estos últimos meses? ¿Sí? Vamos por el chat a contestar. Cuéntenme, ¿cómo ha sido? ¿Han trabajado? ¿Cuánto tiempo le han dedicado? ¿Cuánto tiempo han dedicado o han trabajado o teletrabajado? ¿Sí? ¿Cómo les va con eso? ¿Sí? En una palabra. Que no sea solamente bien, ¿no? Sino quizás una palabra que nos describa mejor cómo nos va. ¿Sí? A ver. Vamos contando, por favor, cómo nos ha ido con el teletrabajo. A ver, les leo. No tiene teletrabajo, algunos. Para otros es una bendición. Favorable. Bien. ¿Qué más nos dicen aquí por el chat? A ver. Algunos no tienen teletrabajo, ¿no? Ok. Bien. Bueno, lo que entendemos en las conversaciones con el equipo de bienestar social es que justamente este tema del teletrabajo es parte de políticas institucionales y está yendo a tratar de mejorar. Por eso también la importancia de este taller para escucharles, ¿no? Sobre en base a la experiencia cómo van con esto. A ver, favorable, nos dicen ahora de tiempo para usarlo en la familia. Ya. Ahorro. Claro, desde la casa ya no tengo que movilizarme. El día de hoy que parecía más o menos que había paro, por ejemplo, esto es una muy buena alternativa. ¿Sí? Bien, ¿alguien más que nos cuente cómo ha sido el teletrabajo en estos últimos meses? Monótono. Sí. Está ahí lo mismo conectado a la máquina. A veces incluso puede traernos problemas de salud, ¿no? En términos de, por ejemplo, la vida sedentaria, ¿no? Mucho tiempo sentados, sin movilizarnos, ¿no? Ha habido problemas ahí. A ver, vamos a ver cómo. Dice, una buena alternativa laboral, en mi caso, que vivo lejos, me permite ahorrar tiempo en trasladarme hacia la oficina. Muy bien. Ahorras tiempo, efectivamente ahí hay un factor clave. Mayor flexibilidad para organizar los tiempos. Y creo que principalmente el ahorro del tiempo durante el traslado, ¿no? E encima, en nuestro contexto, a eso se suma lo que es la seguridad, ¿no? Porque a veces también movilizarnos implica riesgos, ¿no? Tiempo y seguridad. Ok, dos palabras claves ahí, además de para algunos favorables, pero para otros, atención con esto, también monótono, ¿no? O sea, estamos como que ya en lo mismo, necesitamos a veces interactuar presencialmente con alguien, tomarnos un café, conversar y mirarnos a los ojos, poder hacer cosas juntos, ¿no? Eso también es importante. Estar en casa, pero ausente al mismo tiempo. Ah, miren, qué interesante, ¿no? A veces estamos ahí en teletrabajo, estamos tan metidos, ciertamente estamos físicamente en casa, pero estamos realmente aquí en el espacio virtual, ¿no? Muy interesante esto. Permite ahorrar 4 horas de traslado, 2 de ida, 2 de vuelta. También permite una mejor alimentación en casa. Claro, comer en casa suele ser bueno o mejor que comer en la calle, ¿no? Además del tema económico. Bien, qué buenos comentarios. Me parece genial. Facilidades, a veces cuando hay problemas familiares de salud, ¿sí? Evita también el tráfico. Excelente. Bueno, la optimización del tiempo. Y fíjense aquí que hay un recurso importante, que es el recurso del tiempo, ¿no? Lo conversábamos en la sesión, en el taller anterior, sobre teletrabajo, que a veces también tenemos que considerar
que esto se desarrolló de manera inmediata en el contexto de pandemia y luego se ha quedado, y desde la Oficina de Bienestar Social, en coordinación con otras personas del OEFA, han establecido un sistema, ¿no? Y yo creo que ahí es interesante pensar sobre eso, cómo se ha ido mejorando, mejorando, implementando algunos mecanismos, pero vamos a ver en qué medida ustedes también perciben que eso ha mejorado el sistema de teletrabajo, ¿no? Algunos sugiere Alain Eleazar que debe ser completo para los que desean, ¿sí? Algunos también sugieren que haya una combinación, ¿no? Para poder también mantener el vínculo en lo presencial, pero eso sí, optimizando el tiempo, ¿no? Porque ya vemos que el tiempo es una variable clave. Muy bien, vamos ahora a continuar con este taller virtual y les voy a plantear, como en otras ocasiones, a quienes han hecho también otros talleres con nosotros, ya más o menos conocen la metodología. La idea es partir de sus experiencias, de sus opiniones, de su realidad. Y para ello elaboramos este formulario, que es un formulario de respuestas rápidas, es anónimo, y luego nos permite justo a partir de los resultados conversar sobre ello, ¿sí? Entonces voy a copiar también la dirección de enlace en el chat por si a alguien le es difícil entrar por el QR, ¿ya? Aquí tenemos en el chat también está entonces la encuesta, ¿no? La encuesta que vamos a llenar ahora para poder trabajar en base a nuestras propias percepciones, en base a nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces estamos ahí, vamos a darnos unos minutos para poder contestar. Yo creo que con un par de minutos es suficiente, son preguntas fáciles de responder y sean totalmente honestos, ¿sí? Esto es anónimo, la verdad que no vamos a rastrear de quién es, solamente nos interesa como grupo tener una idea de por dónde van las percepciones, ¿no? Sobre todo que somos un gran grupo, ¿no? Somos 134 personas conectadas actualmente, entonces eso es una muy buena noticia. Mientras van respondiendo, algunos comentarios también de los que he ido leyendo. Hay uno que plantea que también, si bien es cierto, hay algunos puestos que no son tan teletrabajables, ¿no? Que requieren la presencialidad, ¿no? Entonces eso también es ver cómo se combina y se flexibiliza en función de las tareas, las responsabilidades, los roles que cada uno tiene, ¿no? Miren qué importante lo del tiempo. Atender también algunas cosas que requieren presencia en casa. Importante ahí poder hacer una organización del tiempo. Bien, vamos avanzando. Bien, voy a dar una mirada a la encuesta, cuántos vamos ya respondiendo. Van 13 personas, es decir, el 10%, ya van subiendo, 15. Vamos a darnos unos minutos más para poder tener una buena cantidad de respuestas. Vamos en 20 ya ahora. Quienes han llegado recién, tenemos un QR, pero también en el chat está la encuesta para poder responder desde nuestra propia experiencia, cómo nos va con esto del teletrabajo y la corresponsabilidad familiar, ¿sí? Ese es el tema del día de hoy, poder conversar y sobre todo al final tener algunas ideas para optimizar esta experiencia de teletrabajo y esta experiencia de teletrabajo y corresponsabilidad en la vida familiar.
Vamos 33, a ver, esperamos un poquito más porque somos 136 personas. Yo, como les decía, les voy leyendo en los mensajes, así que si hay mensajes también, comentarios que quieran hacer, hay varios que están tomando notas. La inteligencia artificial está tomando notas por ellos. Y eso podría ser un taller interesante también, ¿no? Ver el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro teletrabajo. Hay un punto también aquí señalado en el chat: el teletrabajo genera ahorro a la entidad en gastos por consumo. Uh-huh. Sí, perdón, preguntaba alguien por ahí si igual debería responder a la pregunta. Es cierto que partimos de la idea de que hay teletrabajo, pero en el caso de que no tuviera la condición de la posibilidad de hacer teletrabajo ahora, igual sería importante responder, ¿no? En ese sentido, bueno, las preguntas irían hacia, bueno, si no tengo teletrabajo no puedo, digamos, ver que haya mejoras o que haya, digamos, que haya favorecido en algo, ¿no? Simplemente ponemos nada, ¿no? Si no ha favorecido nada porque no lo tengo, ¿no? ¿Sí? Vamos respondiendo a las preguntas, igual quienes no tienen teletrabajo, ¿no? Es una encuesta rápida, así que vamos viendo. Ahorita tenemos ya casi 60 respuestas, es todavía menos de la mitad de quienes estamos. Vamos a darnos un minuto más para poder terminar de responder. ¿Sí? Uh-huh. Quienes han terminado de responder a la encuesta, les invito a ir leyendo también los mensajes que están en el chat. Hay ideas bastante interesantes ante la pregunta de cómo ha sido su experiencia de teletrabajo en estos últimos meses, ¿no? Y hay ahí algunas ideas, creo, interesantes para lo que hoy nos convoca. Vamos un poquito más. 68, 70. Vamos a ver si hay más respuestas. Uh-huh. Alguien ya tiene. Bien, somos 147 personas. Bueno, 145. Estamos en 70. Vamos a pasar la mitad, al menos, para poder trabajar con las respuestas de la mayoría, vamos a decirlo así, ¿no? Más de la mitad. 71. Vamos a empezar cuando lleguemos a 75 al menos. Y luego si van sumándose más, perfecto, porque igual las respuestas nos ayudan a ir viendo cómo vamos, ¿no? Vamos a 73. Un poquito más. Bien, ya llegamos a 76. A ver, llegamos a 80. Y ahí pasamos a ver los resultados. Vamos. 77. Unas cuantitas más. Bien. Vamos ahora a compartir los resultados, ¿sí? La encuesta, fíjense, es anónima. Esperamos que se hayan sentido libres de responder. Y ahora vamos a ver los resultados del grupo, al menos de la mayoría, porque como repito, estamos en esta encuesta, ya hay 80, ¿verdad? 81 respuestas.
Eh, Vamos a ver cómo nos ha ido en las respuestas, ¿sí? Bien, entonces, lo están viendo ahí en pantalla, lo pueden agrandar también en su pantalla, ¿sí? La primera pregunta que nos hacíamos, porque queríamos comparar un poquito en términos de los últimos meses. Repito, en abril que hicimos el taller anterior, había la intención de el OEFA de hacer mejoras para que el sistema de teletrabajo pueda estar al servicio de los trabajadores que puedan efectivamente cumplir con determinadas condiciones para ello. Miren, ¿qué tenemos aquí? Hay un nada. ¿En qué medida el sistema de teletrabajo ha mejorado en estos meses? Nada. Pero sí que hay un grupo, más de la tercera parte, que dice que ha mejorado mucho. Y si le sumamos con quienes dicen algo, en realidad casi son las dos terceras partes, ¿no? Y esto para dar si quieren, un aplauso al sistema de teletrabajo de la OEFA, así como a la Oficina de Bienestar Social, ¿no? Porque es un trabajo que justamente busca mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Vamos ahora con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos planteaba, ¿no?, ¿qué sigue? Las medidas implementadas en el sistema de teletrabajo ¿han favorecido tu equilibrio entre vida laboral y familiar? Sí, bastante, ¿no? Hay algunas medidas que se han ido tomando, se han ido incorporando algunos mecanismos para registrar un poco cómo va nuestro trabajo. También hay en ese sentido un sistema de control, incluso también hay visitas, ¿no?, para ver, acompañar, ver cuáles son las condiciones en las cuales se está realizando el teletrabajo, porque estas condiciones son importantes que puedan estar aseguradas, ¿no? Cosas que pueden ser sencillas, como por ejemplo la silla o el espacio en donde yo hago el teletrabajo, ¿no? Desde un punto de vista ergonómico puede contribuir a la salud de las personas que estamos teletrabajando, ¿no? Alguien decía, a veces puede ser monótono, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que no sea tan monótono? ¿Qué otras actividades, qué otros recursos, qué condiciones podemos tener en nuestro espacio de trabajo para que no caigamos en monotonía, ¿no? Bien, igual creo que ese 11% que es de quienes no tienen teletrabajo o quienes no ven ninguna mejora. ¿Consideras que ahora cuentas con más claridad sobre horario, mecanismo de control y límite de trabajo? Miren, ahí es abrumador el sí. Está en 2/3 de la población que cree que sí. Hay un 14% que no. Quizás es también por quienes todavía no tienen el sistema, ¿no? Sobre esto, sobre el teletrabajo, vamos con estas primeras preguntas. Quisiera ver, quizás alguien se anima a abrir el micrófono, o si no a colocar en el chat sus comentarios, ¿sí?, sobre estas primeras respuestas, sobre lo que ustedes mismos están opinando, ¿no? ¿Qué les parece las medidas, los cambios que se han ido incorporando en el sistema de teletrabajo del OEFA? A ver, ¿alguien se anima? ¿Quieren abrir el micrófono? O si no, nos lo dicen por aquí nomás, por el chat. Ha mejorado bastante, ¿sí? ¿Podría mejorar más? ¿Podría haber algo que haga que sea mejor el sistema de teletrabajo en la OEFA? ¿A qué cambio nos referimos? Bueno, estamos hablando, repito, el primer taller lo hicimos en abril, y en abril ciertamente habían algunos que tenían teletrabajo, otros que no tenían, dependía mucho de los jefes. Había algunas dudas sobre el sistema, porque decían, por ejemplo, que quizás el estar en casa hace que se distraigan. A veces se les quería convocar para alguna reunión, se les llamaba y estaban en el supermercado. Entonces decía, bueno, cuán responsable estamos siendo en cumplir con nuestras tareas. Entonces se han establecido en este tiempo
algunos mecanismos, ¿no? Algunos mecanismos de control que ayuden a, digamos, gestionar nuestro tiempo, ¿no? Con cierta flexibilidad, pero también dando cuenta de lo que se hace. Al mismo tiempo se han implementado sistemas como por ejemplo para pedir si yo tengo que ir a una consulta médica, ya sea por mí mismo, por algún familiar, puedo ahí programarlo y luego ver cómo ese tiempo que voy a destinar a esa actividad que no es laboral, la compenso, digamos, en otro momento, ¿no? Dentro del marco de la flexibilidad. Y otra cosa que ha habido también es el tema de las visitas, ¿no? De las visitas para ver cómo les va en el teletrabajo, para ver también las condiciones en las cuales se está realizando el teletrabajo, ¿no? ¿Sí? Ok. Beatriz nos sugiere talleres para el manejo del estrés. Muy bien. Los límites han sido, a ver, claros o no. A ver, déjeme ver aquí bien. El control siempre ha existido. Creo que los temas sobre horarios, control y límites siempre han sido claros. En mi área, por ejemplo, trabajamos en Drive, así que siempre hay un seguimiento de los avances. Es más, es preciso que ahí puedan colgar las evidencias, ¿no? El control ha estado, ¿sí? Sí se han realizado algunos talleres. Nosotros hemos estado realizando algunos talleres vinculados al tema de el vínculo con nuestros hijos e hijas, ¿no? En la generación alfa, el tema del vínculo o el apego emocional, ¿no? Bien. Ok. Fíjense, interesante esto, ¿no? Por un lado está la importancia del control, de rendir cuentas, pero también por otro lado la responsabilidad de cada uno para efectivamente cumplir con sus trabajos, dar evidencia de sus avances, ¿no? Compartirlos con su equipo. Qué bueno. Y en ese proceso también talleres que nos ayuden a enfrentar las situaciones de estrés que muchas veces tenemos que vivir, ¿no? Ya sea por las exigencias del trabajo o incluso también por la vida familiar. Acuérdense que estando nosotros en el espacio, en la casa, digamos, si es que hay alguien que está con problemas de salud, probablemente estamos un tanto distraídos, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente mantener el equilibrio, ¿no? Y dedicar el tiempo de trabajo que corresponde con nuestra plena atención y al mismo tiempo estar cercanos por si hubiera algún tipo de emergencia que atender, ¿no? Ahora bien, miren qué interesante, Teresa nos plantea un tema clave que es el tema del tiempo y los límites del tiempo, ¿sí? Recordarán que ya hace mucho tiempo se luchó por las 8 horas de trabajo, ¿no? Como el derecho a que no sean más. Y sin embargo nosotros hoy en día muchos sobrepasan sus horarios de 8 horas, ¿no? Trabajamos más tiempo, incluso en algún caso hay quienes reportan que los feriados o fuera del horario y en la noche se les convoca para algunas cosas laborales, ¿no? Y ahí es interesante porque se está trabajando a nivel de las organizaciones una dimensión que se llama el derecho a la desconexión, ¿sí? Es decir, yo tengo derecho a estar desconectado en el horario que después del horario laboral, ¿no? Los fines de semana, ¿sí? Tengo ese derecho. Y si alguna persona me está contactando para cuestiones de trabajo fuera del horario de trabajo, entonces está yendo contra mi derecho, ¿no? Interesante, porque además esto es un asunto preventivo en términos de salud ocupacional, ¿no? Ustedes habrán escuchado del burnout, ¿no? Cuando uno se quema, ¿no? Ya no puede más, ¿no? El submenage, el estrés va incluso a manifestarse con cuestiones físicas que impiden desarrollar actividades, ¿no? Esto efectivamente requiere que podamos tener medidas que puedan equilibrar nuestro trabajo de manera que se haga en buenas condiciones, ¿no? Acá hay un comentario más. Dice, a veces creo que trabajamos más horas dependiendo de los encargos. Lamentablemente el reglamento solo permite generar 30 horas de sobretiempo. Wow, en un periodo de 6 meses.
¿ya? Lo cual mucho no concuerda con la realidad sobre tiempo que hacemos. Bien, eso va a depender de cada área, nos aclara María Mónica Cueto. Sí, y yo creo que ahí hay un tema interesante a trabajar, ¿no? El bienestar de las personas que trabajan con nosotros es importantísimo porque está en relación con la capacidad de trabajo también, la capacidad, alguno diría, de la calidad de su trabajo, ¿no? Una persona podría estar 12 horas, entre comillas, trabajando, pero en realidad no rendir de la misma manera que otra persona que está, digamos, fresca, relajada y que puede dar lo máximo en 5 horas, de pronto avanza mucho más que esta otra que está 12 horas ahí sin poder producir mucho, porque está cansada, porque no duerme bien, porque está tensionada, porque tiene problemas a nivel ergonómico, ¿no? Su teclado, su silla, etcétera, no le ayudan, le generan más bien dolor. Entonces, qué interesante, ¿no? Poder cuidarnos entre nosotras, entre nosotros, pero con mira no solamente a estar bien, sino que eso va a repercutir en el trabajo que hagamos, ¿no? La mayoría trabajamos más horas, miren, importante porque efectivamente más allá del reglamento, como nos lo señalaban antes, también está nuestra necesidad de cuidarnos, ¿no? Y cuidar también a las personas con quienes trabajamos, para evitar justamente que lleguen a colapsar, ¿no? Vamos a seguir viendo las respuestas a la encuesta que pasamos hace un momentito, pero ahora vamos a entrar a la parte de la corresponsabilidad familiar. Lo están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Esta pregunta decía, en tu hogar, ¿cómo se reparten las tareas domésticas? La limpieza, la cocina, las compras. También puede estar ahí el cuidado de los demás, ¿no? Sobre todo si es que están algunas personas con problemas de salud, ¿no? Equitativamente un 40%, que es la mayoría. Más o menos equitativamente, ahí si le sumamos ya estamos en el 75%, ¿no? En las 3/4 partes de la respuesta, ¿no? Ok, interesante, equitativamente. Vamos a ver cómo sigue esto. Las tareas de cuidado de hijos, quizás el adulto mayor, el abuelo, quizás el papá que ya está mayor, o personas con problemas de salud, ¿sí? ¿Qué dice? Muy equitativamente, bien. Y más o menos equitativamente, igual suma las 3/4 partes de las respuestas. Sin embargo, fíjense que hay que prestar atención a este 11%, ¿no? A estas personas que consideran que nada equitativamente, ¿no? Que quizás aparecen también en la pregunta anterior con un 10%, 10.6%, ¿no? 11%, digamos. 11-12%. ¿Quién asume la mayor carga cuando hay teletrabajo? Y aquí las respuestas son yo, mi pareja, lo compartimos, otro miembro de la familia, la empleada del hogar, ¿sí? Miren las respuestas en este grupo, este grupo que tiene en este momento 94 respuestas. Somos más en la sala, 150 personas, pero casi 100, 94 han respondido y van diciendo que quien asume la mayor carga soy yo, la 1/4 parte, ¿sí? Ojo con esto. Le sigue el compartirlo, ¿no? El 37%, que es un poquito la 1/3 parte del total. Y la otra 1/4 parte dice otro miembro de la familia, ¿no? Muchas veces hacemos eso. Cuando estamos en casa, pedimos a alguien que se encargue de las cosas mientras estamos en casa trabajando también, ¿no? La mayor carga laboral. Vamos a seguir con otra pregunta. Miren aquí la diferencia en las respuestas. ¿Piensas que el teletrabajo ha aumentado, disminuido o ha cambiado tu carga en tareas del hogar? Está igual. Para las 2/3 partes está igual, ¿sí? Fíjense que esto es importante porque aquí entramos a un tema también cultural, ¿no? Hay algunas preguntas que tienen que ver con eso, porque
digamos, desde un punto de vista de la cultura, digamos, en la que estamos, que tiene una tendencia machista, que quizás ha ido reduciendo, pero que se mantiene, es como que las tareas domésticas, las tareas del hogar, son tareas femeninas, ¿no? Y entonces las mujeres que hacen teletrabajo, además tienen que mantenerse, como están en la casa, haciendo también tareas del hogar, ¿no? Aquí por eso planteamos esta pregunta, haciendo alusión a una frase, ¿no? Cuando mamá está en casa es mejor porque además de teletrabajar y tenerla cerca, puede encargarse de las tareas de la casa, ¿no? Miren, en este caso las respuestas están más repartidas, ¿no? Como verán, salvo el 31% de algo de acuerdo, que aumentó, pero casi están cuarta parte, ¿no? La que menos tiene es totalmente de acuerdo, y los demás en desacuerdo, ¿no? En desacuerdo o totalmente en desacuerdo, casi la mitad, ¿no? Y ahora vamos a comentar el porqué, ¿no? Y seguimos con estas preguntas asociadas un poco a las relaciones, o mejor dicho, los roles de género que muchas veces todavía se mantienen en nuestra sociedad, ¿no? En nuestras familias. En tu experiencia, las mujeres del entorno, madre, pareja, hijas, colegas, cargan más con el trabajo del hogar durante el teletrabajo. Aquí también se ha repartido de manera similar a la anterior. Similar, pero no exacta. ¿Cargan más? No. Hay una quinta parte que piensan que no. Y hay una parte que dice claramente que sí o en parte, ¿no? Si sumamos el 36% con el 16% es la mitad, ¿no? La mitad piensa que sí. Perdón, piensa que no, que en parte, ¿no? Y esto es interesante porque cómo nosotros nos organizamos a partir de nuestra percepción, ¿no? Si eso lo creemos o más bien a partir de ello tomamos acción en términos de repartir responsabilidades o tareas en el hogar, ¿no? Y sobre eso vamos en las siguientes preguntas. Acuerdos familiares, ¿sí? ¿Ha establecido acuerdos familiares sobre cómo repartir tareas durante el teletrabajo? Sí, la mayoría, casi la mitad. Sí, pero no se cumplen. Hay un cachito, ¿no? Muy poco o no está yendo también hacia la tercera parte más o menos de las respuestas. Los acuerdos familiares efectivamente se dan cuando participan los otros miembros de la familia y llegan a establecer tareas diferenciadas que cada uno puede hacer. Y estas tareas, la idea es que sean en función de las capacidades. También si son pequeños de pronto no van a poder hacer tareas más complejas o que requieran cierta destreza o que los pueda poner en riesgo, pero en todo caso en función de las condiciones, las características de cada uno se puede establecer, se puede repartir alguna de estas tareas, ¿no? Y no solamente una persona cargarse con ellas, ¿no? Bien, ahí tenemos nuestra encuesta, los resultados de nuestra encuesta. Quisiera ahora que, igual que antes, podamos comentar, ¿no? Sobre el tema del teletrabajo y el estar en la casa y las tareas domésticas y de cuidado que hay en la casa, ¿no? ¿Qué comentarios podrían hacer al respecto? A ver, les leo, o si alguien se anima a abrir el micrófono, bienvenido. A ver, vamos a ver. Quizás en otro tiempo, en otras culturas, en otra organización, las respuestas podrían ser más bien distintas.
en el sentido de decir sí, efectivamente son algunas las personas que tienen que cargar con las cuestiones domésticas y son las mujeres, ¿no? O, claro, como es mamá, es la que tiene que cuidar a los niños, ¿no? Ese tipo de mensajes y ese tipo de creencias acerca de los roles en la familia, quizás en el caso de la OEFA ya ha ido cambiando, pero creo que en buena cantidad de familias todavía persiste, ¿no? Quizás me equivoco, ¿eh? Y ustedes me dicen, no, no, ya eso ya es del pasado y te has quedado en el pasado, porque ahora todo el mundo piensa que todos tienen que compartir tareas, que todos tienen que asumir el cocinar, el lavar, el limpiar, el atender a los enfermos, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan? Quizás estoy equivocado. A ver, cuéntenme. A ver, acá hay una respuesta. Nos dicen: creo que se asume que si la mamá está en casa podemos hacer todo al mismo tiempo. La mujer maravilla, hace de todo. Lo cierto es que nosotras también tenemos que cumplir un horario de trabajo si estamos físicamente en casa. Claro, cuando el trabajo es totalmente presencial, entonces uno sale, ¿no? Y ese tiempo que está afuera, ya sea en el transporte o en el trabajo, en la oficina, claro que no va a hacer las labores domésticas. Alguna persona me decía, sí, sí, pero nos tenemos que encargar de que se hagan, entonces tenemos que dejar todo listo, porque si no lo hacemos nosotras, no lo hacen otras personas, ¿no? Entonces, no es que se desligue totalmente las labores domésticas, sino que tienen que encargarlas, ¿no? Encargarse de encargarlas, ¿no? Para que se hagan. E incluso algunos ya tengo que cocinar entonces y dejar cocinado para que cuando lleguen los demás puedan comer, ¿no? A ver, además de María Mónica Cueto, que nos ha comentado esta, ¿alguna otra idea? Bueno, por la esencia del rol de la mujer siempre está pendiente de las cosas de la familia, pero teniendo responsabilidades que tienen un horario en la modalidad de teletrabajo. Sí. Y fíjense que eso es bien importante porque tiene que ver justamente con nuestras percepciones acerca de hombres, mujeres, lo que tienen o no tienen que hacer, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando estos temas en un taller, el taller tenía el momento del refrigerio, ¿no? Y en el refrigerio, bueno, habían ahí las cosas sobre la mesa para que se sirvieran. Y una de las compañeras, justo en una conversación de este tipo, decía que ella parecía que escuchaba una voz dentro que decía, sirve, ¿no? Sirve, o sea, atiende a los demás, ¿no? Porque era lo que siempre su mamá le decía en la casa, ¿no? Cuando había una reunión, entonces siempre le decía ella, sirve, ¿no? Atiende a tus hermanos, sirve. Y entonces ella lo tenía ya interiorizado. Y cuando llegaba a este espacio, en el cual no estaban sus hermanos, tampoco estaba su mamá, ella escuchaba la vocecita que le decía, sirve, ¿no? Atiende. Cosa que muchas veces para el caso de los hombres no está como un mandato de género, sino que lo vamos aprendiendo y lo vamos haciendo, ¿no? Esto es importante reconocerlo, porque es parte de nuestro proceso de cambio también como cultura, ¿no? Cuando hablamos de teletrabajo, no estamos diciendo ya estás en la casa y no haces nada, no, al contrario, vas a trabajar en la casa, vas a optimizar tu tiempo. Además tenemos herramientas que nos permiten estar conectados. Antes mencionaban los archivos en el Drive, ¿no? Documentos que están con posibilidad de trabajarse al mismo tiempo en la nube, ¿no? En este caso en el Drive, para poder editar y trabajar juntos y lograr metas comunes como equipo, ¿no? Pero claro, eso requiere nuestra atención, eso requiere estar ahí concentrado, aportando, no necesariamente viendo que está prendida la cocina porque vamos a calentar el arroz o lo que fuera, ¿no? Muchas veces todavía seguimos asumiendo algunos de estos estereotipos de género que tenemos en nuestra sociedad. ¿Alguna idea más sobre esto?
Nadie se anima a abrir el micrófono. Ok, no hay problema. Pero me alegra que estén, digamos, ahí interactuando también. Bien. Quisiera compartir ahora algunas ideas con ustedes en torno a esto de lo que llamamos la corresponsabilidad. Voy a presentarles. Antes estuvimos con la encuesta. Ahora nos vamos nuevamente a la presentación. Y en la presentación hemos conversado sobre esto, ¿no? ¿Qué nos dicen los resultados? Y vamos a ver, perdón, me pasé, ¿no? Aquí una de las cosas que vemos es que, y lo digo desde una reflexión personal también en la que yo he estado ya involucrado desde hace bastante tiempo, que tienen que ver con nuestras relaciones de género y estos estereotipos de género que hace que muchas veces pensemos los hombres que vamos a ayudar, ¿no? En la casa, porque eso es una responsabilidad por naturaleza de las mujeres, ¿no? La distribución de las tareas del hogar, ¿no? De cuidado además, es como que algo que le toca a las mujeres por naturaleza. En realidad es un tema social, es un tema que lo hemos aprendido así, ¿no? Y lo mantenemos. Ahora bien, en estos últimos tiempos se viene cuestionando. Y por eso decimos que no se trata de ayudar, ¿no? Porque ayudar es porque tú tienes que hacerlo y yo te ayudo. Sino es más bien, es también algo que yo tengo que hacer, ¿no? Y lo compartimos. Ciertamente, en nuestro proceso de socialización, siendo hombres, mujeres, hemos ido también aprendiendo cosas, hemos ido, como decimos a veces, siendo entrenados para hacer algunas cosas y para no hacer otras, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, y quería entrar a la cocina, mi mamá inmediatamente al verme cogía una fruta, me la daba y me mandaba al patio a jugar. Pero a mis hermanas sí, las llamaba a la cocina para que ayuden a cocinar, ¿no? Eso ha sido hace mucho tiempo. Yo hoy día cocino, pero ha sido un proceso de aprendizaje. A mí no me lo enseñaron en la casa, ¿no? Lo tuve que ir aprendiendo después y saber que es parte de la responsabilidad que tenemos en el hogar, ¿no? Hoy en día, yo, bueno, desde la pandemia en realidad yo hago mucho teletrabajo, ¿sí? Como consultor, como facilitador, ciertamente hay eventos, hay momentos en los cuales tengo reuniones, talleres, pero también hay mucho trabajo en oficina, ¿no? Y para mí ha sido interesante poder lograr un equilibrio, ¿no? Entre, por ejemplo, el trabajo en la mañana, yo trabajaba, empezábamos a las reuniones a las 8 9 de la mañana, hasta la 1. Y a 12:30, 1 paraba. Paraba y desconectaba. Pero desconectaba para hacer algo en casa, ¿no? Yo vivo con mis hijos que son jóvenes, entonces yo cocinaba. Entonces me daba un tiempo largo para cocinar, para almorzar con mis hijos, y después de eso descansar incluso, y ya luego volver en la tarde, ¿no? Con renovado, con otros aires, a seguir una segunda parte de la jornada, ¿no? Hasta un poquito más tarde. No era el horario clásico porque me tomaba un tiempo mayor al momento del descanso del almuerzo. Y era para mí interesante porque era también dedicar a una cuestión más bien física, ¿no? Manual, que es cocinar, ¿no? Y luego compartir el almuerzo con quienes estaban en casa, ¿no? No todos lo tienen que hacer, pero sí es importante que nos vayamos preguntando en qué medida compartimos responsabilidades, ¿no? Y que esto sea de una manera consciente, planificada, ¿no? También, como decía, incluso visible, ¿no? ¿Quién hace qué? Y que se vea, ¿no? Como les decía antes, y lo conversamos esto con la Oficina de Bienestar Social, ha habido cambios, ¿no? Hay un nuevo procedimiento, por ejemplo, para las solicitudes de trabajo, y dentro de ellas también para ver, por ejemplo, si yo necesito hacerlo por un tema de cuidado en casa de algún tipo de persona por problema de salud, etcétera. Y también el control, el seguimiento, las visitas domiciliarias. El control ciertamente existía en la medida en que hay horarios y hay productos, ¿no? Esa es una forma de controlarlo. Pero también, por ejemplo, se ha implementado esto de las visitas domiciliarias, ¿no? Que permiten no solamente
entre comillas, controlar que se esté haciendo el teletrabajo, sino también las condiciones en las que se hace. Porque una de las cosas que conversamos en el taller anterior es que el teletrabajo requiere algunas condiciones también, ¿no? Un espacio para poder hacerlo, ¿no? No es lo mismo hacer teletrabajo si solamente tenemos la mesa en el comedor y estamos ahí, luego al almuerzo tengo que moverme y no puedo, o sea, no es lo mismo que tener un espacio para ello, ¿no? Eso es importante. Ha cambiado el teletrabajo la vida de las personas, sí, definitivamente. Eso pasó, se desencadenó un poco por la pandemia, pero ha continuado y va a continuar, ¿no? Va a continuar porque también la tecnología se va incorporando más a nuestra vida cotidiana, ¿no? Algunos tips para trabajar en términos o en clave de corresponsabilidad, es decir, hacernos responsables unos de otros, ¿no? En primer lugar, el tema de tener claro los espacios y tiempos, ¿no? Horarios, rutinas familiares, es importante, ¿sí? Como le decía, de pronto, ok, este es el tiempo que voy a estar trabajando y no estoy para hacer otra cosa, sino para trabajar. Es como si no estuviera, pero estoy físicamente, aunque estoy virtualmente conectado a otra dinámica, pero luego tengo un tiempo para, por ejemplo, almorzar juntos, o un tiempo para en la noche cerrar la jornada con algún tipo de actividad, etcétera, ¿no? Pactar las responsabilidades. Decíamos antes que son acuerdos, que son pactos, que son planes compartidos, ¿no? En donde podemos tener claridad de quién hace qué. Y ojo con esto, que a veces no nos gusta hacer alguna de las cosas, ¿no? A mí no me gusta limpiar, a mí no me gusta lavar, a mí no me gusta... Ya, ok, bien, pero eso se puede hacer de manera rotativa o bien en función de preferencias, ¿no? Yo prefiero lavar, a mí déjenme todo que yo lo lavo, ok. Ya, pero yo no cocino, ok, entonces el otro cocina, no va a lavar, pero sí va a cocinar. Entonces se pueden ir repartiendo, llegando a acuerdos, sobre todo, ¿no? Que permitan mantener un cierto equilibrio, ¿no? En ese sentido también visibilizar la carga, es decir, ver cuánto está haciendo uno, cuánto está haciendo el otro, cuánto tiempo le toma, cuánto esfuerzo le toma, y para poder equilibrarlo, ¿no? Cuestionar los estereotipos de género, esto que decíamos antes, ¿no? Eso de ayudar, los hombres ayudamos en la casa, no, los hombres nos hacemos responsables también de las cosas en la casa, ¿no? La participación de los hijos e hijas es clave, ¿no? Porque además nosotros estamos siendo modelos para ellos y ellas, ¿no? Cómo efectivamente podemos mostrar que se puede asumir responsabilidades al mismo tiempo que compartir con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y un consejo más, un tip más, es la importancia de desconectarse de lo virtual, ¿no? El teletrabajo, su mismo nombre lo dice, nos lleva a estar conectados, a estar en este mundo digital, y es bueno cortar, es bueno desconectarse, ¿no? Y tener descansos, tener momentos sin tecnología, sin aparatos digitales, sin computadora, sin celular, para poder también descansar y equilibrarnos, ¿no? Para poder también compartir con la familia, ¿no? Aquí entonces les dejo estos tips y quisiera preguntarles cuál de estos tips o consejos ya aplica y cuál te gustaría probar. Así que les leo en los mensajes. A ver, cuéntenme. Dejo ahí los tips, cuéntenme. Quizás ya algunos lo aplican, perfecto, cuéntenos cuál, o bien cuál se animarían a probar. A ver, lo escriben por ahí en el chat. A ver si se animan o quieren abrir el micrófono. ¿Cómo avanzamos hacia la corresponsabilidad? Repito, ya puede ser que lo estén haciendo. Compártanos qué hacen ya para también animarnos. Gracias, José.
Cada uno ya sabe qué hacer. Tenemos una rutina familiar. Excelente, Karina. Muy bien. Qué bueno. Y fíjense que con eso estamos ayudando mucho a la responsabilidad también de nuestros hijos. Bueno, se aplica a varios, pero el promover participación de hijos pequeños es complicado. Sí, sí, sí. Y ojo que con los niños más pequeños funciona el modelo, ¿no? Funciona el que nos vean haciéndolo, para que luego también ellos, cuando vayan progresivamente creciendo, lo puedan ir haciendo también, ¿no? Desconexión digital, importantísimo, ¿eh? La desconexión es clave. Sí. Incluso hay algo que se está diciendo hoy en día, que es el tema de muchos ya están leyendo menos. Y la lectura no solamente se hace por un tema de estar informado, sino se hace también como un ejercicio mental, ¿no? Claro, uno le puede gustar leer informes científicos y está bueno, pero también le puede gustar la literatura, ¿no? Y eso también está buenísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos tiempo para leer? ¿No? También, y leer quizás en casa, y nuevamente vuelvo a la idea del modelo, si nuestros hijos nos ven leyendo, probablemente van a leer también, ¿no? Si nos ven todo el día en el celular, probablemente también ellos estén todo el día en el celular. Y ojo que en el celular también pueden estar leyendo, ¿no? Pero ustedes son conscientes, somos conscientes todos de que hoy en día la tecnología hace que la información fluya de manera vertiginosa, estamos hiperinformados y muchas veces esa información está distorsionada, ¿no? E incluso puede ser hasta un riesgo, ¿no? Nuestros hijos pueden estar exponiéndose a riesgos estando todo el tiempo conectados, ¿no? Entonces, qué importante es mantener el equilibrio, qué importante es la desconexión también, ¿no? Bien, ¿alguna idea más sobre los tips? Ya para ir cerrando. La desconexión digital es lo que más les cuesta a mis hijos. Pero fin de semana hacemos un trabajo de limpieza en casa. Ah, perfecto, en conjunto. Y son espacios donde compartimos a la antigua. Qué bueno, felicitaciones. Eso además le va a quedar grabado a tus hijos. Va a ser parte de lo que van a contar. Y seguramente por ahí hay anécdotas, ¿no? Que luego la van a recordar con mucho cariño, ¿no? Qué bueno, felicitaciones, Ana. Bien, ¿alguien más que nos cuente sobre los tips? Bien. Voy a verificar. Creo que ya se está viendo el tema de la asistencia con nuestros amigos de la Oficina de Bienestar. Sí. Y si es así, ya están pasando listo, van a pasar algún enlace quizás. Antes de terminar, pedirles, no sé si alguno puede prender cámaras. Algunos me decían que no podían por algún motivo de seguridad, pero si pueden prender algunas cámaras al menos para verles los rostros, para ver con quiénes hemos estado conversando. Ahí está. Gracias, John. La lista ya está pasando en automático, me dicen. A ver quién más se anima a prender la cámara. Ahí está. Está bien, Maritza. Gracias. Marilyn. Excelente. Qué bueno verles. A veces ni nos vemos, ¿no? Estamos ahí siempre conectados, pero no sabemos en qué estamos. Ahí está Line. Bien. Gracias por prender las cámaras. Por verles un ratito, aunque sea, Luis Antonio. Con la camiseta bien puesta. Eso. Beatriz. Qué bueno. Qué bien, qué gusto verles. ¿Alguien más se anima?
Marilyn la vemos ahí. Ok, bien. Bueno, este es, como les repito, el segundo taller sobre teletrabajo que ha organizado. eh, Hola José Luis, ¿qué tal? Jennifer. Este es el segundo taller sobre teletrabajo, entonces está siendo grabado, luego seguramente lo van a poder ver también quienes no pudieron estar con nosotros. Agradezco mucho su participación, su presencia y espero que este tiempito que le hemos dedicado podamos tener... Ah, mira, ahí nos acompaña alguien más. Hola, hola, te va a saludar un muñequito de OEFA. Muchas gracias por su participación. Que tengan una bonita tarde y esperemos que les sea útil esto que hemos compartido. Muchísimas gracias.